Bueno, creo que estamos en línea con el doctor Ramiro Sarandón. El doctor Sarandón es doctor en Ciencias Naturales, es licenciado en Ecología y Conservación de Recursos Naturales Renovables, ha hecho posgrados, es profesor titular e investigador. Bueno, ha trabajado en muchísimos temas relacionados con el medio ambiente y con la ecología, y en particular, que es por lo cual lo hemos convocado, participó en la Comisión Especial de Investigación y Estudio de la Emergencia Hídrica que fue realizado en el municipio de La Plata, partiendo de las últimas inundaciones el año pasado. En función de eso, le damos la bienvenida, doctor. ¿Nos está escuchando? Sí, buenos días, ¿cómo está? Buen día, doctor, un gusto. Un gusto, doctor Jaluf. Garesi le está hablando ahora. Bueno, el tema vamos a estar medio salteado porque nos falta la locutora, así que estamos solucionando ese problemita. Bien. La idea de convocarlo fue para, con esto, casi con el recordatorio del 2 de abril, que si usted nos puede dar un pantallazo general de esa investigación que realizó la comisión que usted integró. Bueno, sí. En realidad yo fui convocado como un experto técnico para que exponga ante esa comisión que realiza la investigación la opinión, digamos, crítica técnica de alguien especializado en temas de ambiente. Y esto sobre todo porque habíamos terminado un proyecto de investigación que justamente trataba el tema de las inundaciones y el cambio climático en la región, y eso fue lo que la función mía en esa comisión. Hace poco justamente participé también de un evento recordatorio de un año, ahora el pasado 2 de abril, de un año de las inundaciones, así que tuve oportunidad de revisar lo que habíamos comentado e incluso analizarlo en el contexto de las medidas que habían sido tomadas a lo largo de este último año en relación a este tema, ¿no? Uh-huh. Por un lado, uno tiene que, cuando uno se enfrenta a estos desastres ambientales que tienen un componente natural o de la naturaleza y un componente antrópico humano, ¿no? De cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza. Por un lado, uno tiene que reconocer que hay eventos extremos, o sea, situaciones que ocurren muy de vez en cuando, como fue la precipitación del 2 de abril del 2013, que fueron casi 200 milímetros de agua caída en el transcurso de unas pocas horas, para lo cual uno nunca tiene una respuesta, no puede prever ni tampoco tener las obras de infraestructura necesarias como para satisfacer la demanda inmediata de desagües de esa magnitud. Claro. Pero claramente hay cosas que contribuyeron a agravar esa situación, que fue claramente un desastre natural, y que se relacionan con medidas que el ser humano como sociedad, como la comunidad toma, y se relacionan con el modo como uno desarrolla la ciudad, o cómo se desarrolla la ciudad, cómo se ocupan, se realizan actividades en el campo, o qué tipo de previsiones uno toma en definir o diseñar las obras de infraestructura, o define pautas de desarrollo urbanístico, de diseño edilicio en un plan de ordenamiento urbano territorial, o contar o no con un buen plan de contingencia. Doctor, ¿Claro? un segundito para agregar quizá un elemento más, porque indudablemente hay un límite en la predicción que uno puede llegar a manejar. Uno puede decir, bueno, si llovieron 200 milímetros, ¿por qué no prevemos para cuando llueven 400? Cosa que el costo operativo y de infraestructura para una cosa así, que por ahí no va a ocurrir nunca en la vida, uno no lo tiene evaluado. Pero evidentemente, cuando se diseña, cuando se plantea un diseño, uno fija una posibilidad máxima de lluvia. Yo creo que lo que también interviene y mucho es que todo eso debe tener un mantenimiento que haga que todo lo que estuvo elaborado, preparado, toda la infraestructura esté en condiciones, digamos, de uso, por decirlo de alguna manera, el día que se presenta la contingencia. Sí, claro, eso es correcto cuando uno piensa en
eventos, como se denomina una precipitación, de una magnitud mucho menor. El evento del que estamos hablando tiene, en términos técnicos, una recurrencia de más de 500 años, es decir, es probable o es posible que ocurra una vez cada 500 años, pero no más seguido, no más frecuente. Cuando uno diseña obras de infraestructura en una ciudad, en general toma tiempos de recurrencia mucho menores, o sea, uno piensa en lluvias que pueden ocurrir en el lapso de 2 años o de 5 años, es decir, un volumen de agua mucho menor. ¿Cuál era el parámetro previsible como máximo? Bueno, eso es una cuestión de cómo uno maneja el riesgo, ¿sí? Es decir, ¿cuántos cinturones de seguridad me pongo yo cuando estoy en el auto? Sí, 1. 1, 2, 5. ¿De qué calidad? ¿De qué grosor? Sí, sí. O sea, son todas medidas que uno asocia al modo con que uno se maneja. Si yo soy una persona que manejo a 180 kilómetros por hora, bueno, a lo mejor 2 o 3 cinturones no me vendrían mal. Está claro. Pero en general uno toma decisiones en función de decir, bueno, vamos a invertir recursos públicos en obras que funcionen para un cierto nivel de precipitación que tiene una recurrencia, o sea, que ocurren cada 2 a 5 años, o eventualmente en casos excepcionales cada 10 años, o algo por el estilo. O sea que esa inversión vale la pena por el daño que se alivia o no se produce, y se compensa por la inversión que uno realiza, porque sería materialmente, si bien es discutible si es técnicamente factible diseñar un conducto para evacuar inmediatamente la precipitación ocasionada, ocurrida el 2 de abril de 2013, técnicamente sería discutible, lo he charlado con ingenieros hidráulicos, pero económicamente es seguro inviable. Que no sería viable. Es inviable. Sí. Porque la inversión es tan grande que supera el daño material. No quiero obviamente entrar está en claro. de la vida de las personas, que eso es invalorable, pero sí, en cuestiones materiales, no vale la pena, porque finalmente la sociedad lo termina pagando. Entonces, eso es lo que se denomina la cultura del riesgo, el manejo del riesgo, y evaluar cuánto vale la pena soportar o asegurar, o hasta dónde conviene que se haga una inversión para salvar qué tipo de bienes materiales en función de ciertas previsiones. Entonces, es una respuesta compleja la que uno tiene que dar, lamentablemente, porque el tema es complejo, porque implica una percepción que toca aspectos o atañe aspectos de tipo cultural, ¿sí? Sí, emocional y emocionales también, y ahí es donde empieza a distorsionarse un poco la cosa, ¿no? Exacto. Y políticos por otro lado. Y políticos por otro lado. Si uno ha perdido un familiar, hubiera querido que invierta toda la plata del mundo para evitarlo. Exactamente. Eso se comprende en un ámbito familiar o individual, pero no puede ser manejado en términos sociales, porque es como si prohibiéramos el uso de los vehículos en la calle, que son la primera causa de muerte de los jóvenes en la Argentina. Entonces, uno sigue permitiendo el uso de vehículos, a pesar de que es un arma en manos de muchas personas. Bueno, lo mismo ocurre acá. Lo mismo, doctor. Hoy está sucediendo algo que yo veo que va por un camino de discusión que va a terminar en algunas cosas faraónicas, como es el tema de las muertes por los rayos. Se han dado, quizá casualmente, o quizá porque no teníamos la información anterior de que la cantidad era más o menos la misma, pero la noticia está llevando a que aparezcan informes de cómo prevenir que no le golpee un rayo a uno, y las noticias por ahí dicen que no hay que salir de la casa 20 minutos antes, 20 minutos después, con lo cual estamos entrando en una situación similar a la que usted planteaba, de decir cuál es la probabilidad de que ocurra. Y el que le ocurrió a un familiar dice, no, se murió mi hijo, ¿no? Y es complejo el tema. Por supuesto, sí, tampoco hay que entrar en pánico. No. En el caso de los rayos, que llama la atención, uno puede preguntarse, no tengo la respuesta, pero uno puede preguntarse si es que hay una mayor frecuencia de caída de rayos por una cuestión de incremento en el número de tormentas eléctricas asociadas al cambio climático global, por ejemplo, o al hecho de que hay más personas realizando actividades en el campo o en lugares que son más vulnerables por alguna razón.
o hay ciertos elementos de infraestructura, como pueden ser antenas, celulares, etcétera, que atraen los rayos a ciertos lugares. Bueno, sí, no sé cuál es la respuesta. Las variables podrían ser muchas. Son varias. Lo que sí está claro es que uno puede tomar recaudos a cierto punto y obviamente hay otro conjunto de factores que uno no puede controlar, ¿no? Lo mismo ocurre con el tema de las inundaciones. Volviendo al tema, exactamente, doctor. Del tema, porque hay cosas que uno no puede controlar. Por ejemplo, si realmente el cambio climático global está generando un incremento en la frecuencia de este tipo de eventos, eso es algo que no podríamos controlar a una escala por lo menos urbana de la Ciudad de La Plata, pero sí hay cosas que dependen de nosotros. Y esas son, por ejemplo, contar con un plan de ordenamiento urbano territorial que tome en cuenta ese tipo de eventos, o contar con un plan de contingencias que sea efectivo ante la ocurrencia de eventos de similares características o de menores volúmenes de agua, pero seguramente más frecuentes. Y creo que en esos dos aspectos se ha demostrado la falencia de ambos frente al evento del año 2013. Y me temo que tampoco se ha hecho mucho al respecto para prevenir futuros eventos de la misma o menor magnitud. Doctor, para usted, así desde lo personal y desde lo profesional, ¿hubo una conjunción de eventos particulares ese día, ese 2 de abril? Porque se hablaba de aparte de los 300 milímetros caídos, de que las compuertas de YPF habían sido cerradas, ¿algo de eso hubo? ¿Algo de eso pudieron ustedes comprobar? La precipitación fue 392, creo que había dicho 200 antes, ¿no? Sí. 392 minutos en unas pocas horas. Desconozco si la apertura o no de eventuales compuertas que estuvieran cerradas pudieran haber alterado el flujo de agua. Estimo que eso no sería significativo. Creo que el evento fue tan extraordinario, tan por sí intenso, solo, que es poco lo que se podría haber hecho para evitar la inundación. Claro. Lo que sí, poco en el momento, ¿no es cierto? Claro, sí, más que un buen plan de contingencia. En un mediano plazo, y es lo que uno propondría, digamos, a futuro, que es lo que uno propondría priorizar, además de contar con un buen plan de contingencia, es diseñar la ciudad teniendo en cuenta que el río, como comentabas de un colega en unas reuniones hace poco, el río cada tanto saca su escritura y dice, este territorio es mío. Bueno. Uno puede tener la escritura de la casa, pero el río viene con la escritura y esa escritura tiene más valor. El cauce no es por donde va el río cuando no llueve. Claro, por acá voy yo. Claro. Sí, esta es mi propiedad. Y eso lo tenemos que aprender y eso diseñar ciudades que respeten esos derechos naturales del río, y dejarles espacio para que corra, para que fluya, y en esos momentos, y evitar entonces la ocupación planificada ni hablar, planificar barrios enteros asentados en sitios inundables es hoy en día, visto así, y una pésima decisión. Sí, una barbaridad. Una barbaridad. Y permitir el asentamiento espontáneo de grupos que además ya son de por sí vulnerables en esos terrenos inundables es al menos una falta de solidaridad o de tacto, ¿no es cierto?, de humanidad. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo la intervención. Bueno, muy amable. Lo vamos a convocar seguramente para otra charla con algún tema relacionado con esto o con alguno de los trabajos que usted realiza. Le estamos muy agradecidos de acá. Muy a gusto, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a una tanda y volvemos en un minuto.